tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Conciencia Planetaria. Son las 10 con 14 minutos y vámonos a las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, 22 de noviembre, pero de 1996, una ola de frío recorre Europa, siendo Francia, Polonia, Hungría y Grecia, Italia, los países más afectados. En 1990, tras 11 años frente al gobierno británico, Margaret Thatcher renuncia a su cargo de primera ministra. En 1989, asesinados en Beirut, el presidente del Líbano, René Mourad, a 14 personas más mueren al estallar un potente artefacto en un atentado. En 1986, el príncipe Felipe de Borbón preside por primera vez la entrega de los premios Príncipe de Asturias. En 1978, las Cortes Españolas aprueban el Estatuto de Autonomía allá en Galicia. En 1977, British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde, Londres-Nueva York. En 1975, don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I de España. En 1948, Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas. En 1943, Líbano obtiene la independencia. En 1934, el ingeniero y piloto Ramón Torres, primer aviador español, es el que cruza el Sahara y comienza así su vuelo en África. En 1915, el ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townshend. A quienes celebramos el día de hoy: a Santa Cecilia y San Filemón. Precisamente todos estos, pues que tengan una felicitación por parte de todos los que pues los conocen y los tienen cerca. Vámonos a las noticias y yo le comparto a usted los principales titulares. Leemos en el Excelsior: Calderón presenta iniciativa para cambiar nombre a México y dice: perdónenme la expresión, pero el nombre de México es México. Así de sonoro y así de hermoso es el nombre de nuestro gran país. Adrede de que cuando están en actos oficiales o cuando se refieren a nuestro país, siempre se refieren como Estados Unidos Mexicanos, etcétera. Entonces, en realidad, esto puede dejarle al nombre de México de manera oficial y como nosotros lo tenemos muy acostumbrado, el nombre simple y llanamente de México. En el periódico Reforma propone Felipe Calderón Hurtado, la misma nota, nombrar al país solo México. También otra nota: sueltan a servidores retenidos en Oaxaca. Los 7 funcionarios que fueron retenidos por compañeros de los 5 maestros paristas exhibidos anoche semidesnudos en Mitla ya fueron liberados. En el periódico La Jornada, la principal noticia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice: violación de derechos, la tónica de Calderón. El ombudsman Plasencia llama a erradicar de inmediato cateos ilegales y del 2005 a la fecha hay 34,000 quejas contra servidores en áreas de seguridad. Y bueno, también aparece obviamente pues una fotografía de una columna de humo que sale de una zona destruida, que es el complejo del Ministerio de Seguridad Interna palestino, tras el bombardeo nocturno de Israel en contra de ellos en la ciudad de Gaza. Según el gobierno de Tel Aviv, los ataques han sido quirúrgicos para evitar daños colaterales. Sin embargo, hay un elevado número de civiles a nivel de bajas. Sobre todo ya van casi 40 niños los que pierden su vida en esta última asonada entre los palestinos y los judíos, y de alguna manera se ha desarrollado este cese al fuego a partir del día de ayer, gracias a los buenos oficios al presidente de Egipto y también Hillary Clinton, que está involucrada en que esto se genere, y por las dos partes pues están muy satisfechos de haberle detenido el fuego a estos misiles. Más de 3,000 diferentes cohetes entre las dos naciones se han venido entregando en una guerra que no tiene sentido allá en Palestina e Israel.
En el periódico Universal, el sexenio del empleo en el sector informal crecen los trabajos mal pagados y de baja calidad, indican los expertos. También se modifica la reforma y Enrique Peña Nieto y Mujeres no va a Cedesol, a propuesta del PAN en San Lázaro, dan marcha atrás al proyecto que también sectorizaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Así que yo le tengo más información sobre esto. Vamos a una pequeña pausa, son 10 y 20 minutos. Yo regreso, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Sí. Mondja, hallod, hangod túl kemény. Azt mondja halkan, ha a nap véget ér. De fekete-fehéret Son las 10:23 y les agradecemos sus comentarios a través de nuestro chat en línea que se encuentra del lado derecho aquí en planeta2013.tv. Y bueno, vámonos a las noticias. El día de ayer el presidente de México, Felipe Calderón, firmó esta mañana la iniciativa de reforma constitucional para cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos solo a México. El mandatario presentó la iniciativa en la escalinata de la Casa Miguel Alemán de la Residencia Oficial de Los Pinos. Perdónenme la expresión, pero el nombre de México es México, así de sonoro, así de hermoso es el nombre de nuestro gran país, dijo. Los mexicanos aquí en México y en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, nos referimos a nuestro país como México, sostuvo el mandatario, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Calderón Hinojosa señaló que el nombre de nuestro país ya no tiene que seguir emulando el de otras naciones como los Estados Unidos de Norteamérica y otros nombres que se parecen, así que de esta forma nos separamos del todo a lo que se parece, como si fuera Estados Unidos, como siempre
estuviéramos emulando los nombres de otros para parecernos a otros, sino más bien ya directamente tal cual. El nombre de nuestro país es México y con esta propuesta pues esto ya se modifica. Es tiempo que los mexicanos retomemos la belleza y sencillez de nuestra patria, aseguró y agregó que en 1824 se nombró al país como Estados Unidos Mexicanos teniendo el paradigma a Estados Unidos. El nombre de un país expresa una relación simbólica con todo aquello que designa su gente, sus orígenes, su cultura, sus costumbres. Calderón Hinojosa reconoció que no tiene carácter de urgente, pero llamó a las cámaras de diputados y senadores a que analicen que la significación que tiene para todos los mexicanos y todas las naciones mexicanas vendría muy bien llamarle completamente tal cual México. Cabe recordar que al inicio de su mandato el presidente Calderón insistió en la reforma constitucional para cambiar el nombre a México cuando el primer intento lo hizo como diputado por el PAN en el año 2003, así que no deja, y esto habla un poquito de la psicología del presidente porque está ahí, en tanto que de alguna manera cuando se traza un objetivo, por muy pequeño que sea, pues hasta que esto se logra. Tras el breve mensaje, el mandatario subió a su cuenta de Twitter: los mexicanos llamamos a nuestro país México, así de sonoro, así de hermoso, es el nombre de nuestra querida patria, que así sea también legalmente. Pues ahí está la nota. Calderón presenta esta iniciativa para cambiar el nombre de México. Bueno, se ha dado, y usted lo ha visto, de cómo de repente por su propia mano las personas toman sus propias leyes y de alguna manera pues ponen en problemática algunos ámbitos relacionados con el ejercicio de la fuerza, y de esta manera pues se ponen precisamente bajo arraigo unas personas en Oaxaca. Tras los conflictos de ayer entre pobladores y maestros, las actividades de esta localidad se desarrollan ya de manera normal, esto publicado en el periódico Reforma. El gobierno de Oaxaca reportó la liberación del alcalde de Mitla, Alejandro Galo Bautista Martínez, y otros 6 funcionarios municipales que fueron retenidos ayer por integrantes de la sección 22 del CENTE, luego que pobladores exhibieran a maestros paristas exhibidos semidesnudos por pobladores de Mitla en esta entidad. Pues ahí están las cosas, finalmente pues ya los liberaron y esto nos da muchísimo gusto. Vámonos al periódico La Jornada en su nota principal, en donde se aumentan 500% los casos de tortura con Calderón. Debe el Senado llamar a comparecer a García Luna para que explique también las desapariciones forzadas, dice Plasencia. De enero de 2005 a julio del 2012, el organismo recibió 5.568 quejas contra autoridades por abusos durante cateos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, dijo que la característica del gobierno de Felipe Calderón fue el incremento en la violación de garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500% y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas de detenciones arbitrarias. Ante senadores destacó que el 1 de enero del 2005 al 31 de julio del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 5,000 quejas en las que se imputó a la autoridad el incumplimiento de algunas de las formalidades para la emisión de órdenes de cateo durante la ejecución de estas, así como las visitas domiciliarias, que al final, cuando viene este desafortunado hecho, cuando simplemente no fue, nos equivocamos de casa, era aquí al ladito, solamente queda usted disculpe, pero de 5,000 quejas, pues queda por verse precisamente cuántas de estas se pueden ya convertir en denuncias y sobre todo que esto tenga un efecto ante las autoridades de las policías, cualquiera que éstas sean, para poder llevar su tarea con mayor eficacia y profesionalismo, sin daños de lo que se ha llamado y que pues ya nos resulta desafortunadamente muy común, los famosos daños colaterales. Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Ombudsman Nacional consideró que deben erradicarse de inmediato cateos ilegales y urgió a las autoridades responsables a que se sometan al imperio de la ley
y sean garantes de la observancia del debido proceso del respeto a los derechos de libertad, intimidad, privacidad y violabilidad del domicilio. Detalló que en algún momento de la historia del país parecía que estas violaciones podrían ser erradicadas, es decir, que hubiera podido, al menos si no desaparecer, bajar los índices en ámbitos, por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada, los tratos crueles y degradantes, las extorsiones y sobre todo las amenazas. Y sin embargo, en los últimos años, ¿qué cree? Exactamente de reversa, es decir, crecieron de forma exponencial al grado de convertirse ya en uno de los principales retos de la agenda de justicia en el país. No por esto, en algunos países ya se le considera a México como uno de los 5 países donde hay más violaciones a las garantías individuales. Así que realmente pues es un efecto de esta guerra contra el narcotráfico, esta dureza que ha ejercido el gobierno de Felipe Calderón, que de alguna manera los resultados aquí los hemos cuestionado todo el tiempo, de que ha servido el enorme gasto a nivel del ejercicio del presupuesto de recursos para comprar armamento, desarrollar policías, tanto entrenamiento para que después se brinquen al lado de los capos y desde ahí pues efectúen sus estrategias de guerra en contra de el gobierno. Y bueno, los daños colaterales, otra vez la palabrita, pues nos ha dejado más de, escuche usted la cifra, más de 100,000 muertes. Así que estos 100,000 muertos, casi el otro día le decíamos 20,000 desaparecidos, no son cifras fáciles. Es como si en este país, no como si no estuviésemos realmente en una guerra de baja intensidad. La seguridad pública es un tema que requiere ser atendido con mayor urgencia, pues en los últimos 6 años creció de manera considerable el número de víctimas de la violencia y solicitó a los senadores que llamen a comparecer al titular de la Secretaría y sobre todo antes de que les renuncie. Ya nada más le quedan a estos flamantes funcionarios de aquí al 1 de diciembre, ya son 8 días, o sea que la iniciativa yo creo que ya valió gorro. Varias veces hablé con el presidente, le hice saber la tendencia que se venía dando en materia de violaciones a derechos humanos, pero parece que los funcionarios no hacen caso. Aseveró que la única vía segura para combatir el delito es con elementos del orden que sean profesionales en el más amplio sentido. Bueno, en el caso Tres Marías, en entrevista el Ombudsman Nacional dijo que a petición del Senado, la CNDH investiga el caso también. Ya nos remitió a la PGR copia de la averiguación previa y es un tema donde la justicia debe aplicarse también, independientemente de quién se trate. Y si hubo irregularidades, como se determinó, la PGR se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Fueron más de 150 disparos contra la camionetita. Así que pues esto no es un procedimiento de que bájese e identifíquese. Simplemente yo le voy a poner en la torre a todos los que vengan allá adentro parejito. Es muy desafortunado esto es una de las razones por las cuales de alguna forma pues la actuación del general García Luna pues queda por completamente desacreditada y por los suelos. Yo quiero comentarle a usted otra nota. Esta también está en el periódico La Jornada. Y esto es en relación a la tregua que ya se estableció allá en la Franja de Gaza, en Cisjordania, entre Israel y Palestina. Así que este cese del fuego entró en vigor la noche de este miércoles en Gaza, lo que parece frenar un conflicto armado entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que dejó 155 palestinos y 5 israelíes muertos, así como unos 1,400 heridos. Tras la fuerte presión diplomática al más alto nivel, particularmente de Egipto y de los Estados Unidos, la tregua entró en vigor a las 9 de la noche de ayer, según el texto de condiciones de la tregua que presentaron en el Cairo el canciller egipcio Mohamed Kamel Am y la secretaria de Estado Hillary Clinton, como le comenté al inicio de este programa. Por la noche, cientos de palestinos en Gaza salieron a la calle a celebrar luego de 8 días en los cuales Israel de manera continua lanzó más de 1,500 ataques sobre el territorio.
Por los altavoces de las mezquitas podía escucharse: Dios es grande, la resistencia ha triunfado, mientras naves israelíes no tripuladas seguían sobrevolando la zona. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aceptó dar una oportunidad a la propuesta egipcia de tregua tras haber hablado con el presidente estadounidense Barack Obama, quien agradeció tanto a su par egipcio Mohamed Morsi como al gobernante israelí, y dijo querer una paz duradera en el enclave palestino fronterizo de Egipto e Israel. Horas antes de entrar en vigor la tregua, una bomba estallaría en un autobús de Tel Aviv que dejó 15 heridos, 3 graves. Un vocero de la policía de Israel aseguró que militantes palestinos lanzaron 12 proyectiles desde Gaza hacia Israel durante la hora siguiente al inicio del cese el fuego. Testigos en Gaza reportaron una explosión sin víctimas. Pese a esto, la tregua seguía vigente. El cese efectivo de las hostilidades daría un respiro a cerca de 1.700.000 palestinos, y tras varios días de feroces ataques aéreos y frenar los ataques con cohetes desde Gaza, llegaron a Tel Aviv y Jerusalén. Al anunciar el acuerdo en el Cairo, Am dijo que los esfuerzos de mediación habían resultado en entendimientos para detener el fuego y restaurar la calma y frenar el derramamiento de sangre. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, agradeció del nuevo presidente de Egipto, al ismaelita Mohamed Morsi, sus esfuerzos en favor de la paz, asegurando que su gobierno asumió esa responsabilidad de liderazgo en la región. Netanyahu dijo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que estaba listo para dar una oportunidad de cese al fuego, pero que podría necesitarse más medidas de fuerza si este fracasa, de acuerdo con un comunicado en su oficina. Netanyahu, en su conversación con Obama, accedió a una recomendación de dar una opción a la propuesta egipcia de un cese al fuego y de esta manera brindar una oportunidad para estabilizar la situación de calma antes que sean necesarias medidas de mayor fuerza. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió ayer a Israel y Hamas actuar seriamente para mantener este cese al fuego. El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, aseguró que Israel cumplió su cometido durante la ofensiva contra Gaza. Los objetivos fueron alcanzados por completo, aseveró durante una conferencia de prensa. Esperamos que la tregua sea respetada, indicó, y en caso contrario podría seguir siendo necesaria una ofensiva terrestre después de la ofensiva a través de los misiles. De su lado, el jefe en el exilio de Hamas, Khaled Mashal, afirmó que el movimiento palestino logró imponer condiciones a Israel después de la inclusión de un acuerdo de alto al fuego y saludó el apoyo militar de Irán a los grupos armados palestinos. Según él, Israel no alcanzó sus objetivos. Meshal saludó el papel de Irán por haber armado a las milicias palestinas durante la operación israelí. Bueno, aquí hay dos temas muy interesantes. El primero de ellos es que las condiciones de este ataque cambian mucho de los años finales de los años 80, que fue el último conflicto armado entre palestinos y árabes. ¿Y sabe por qué? Precisamente a la tecnología y a la cantidad de recursos que implica el tener ahora estos nuevos proyectiles. Ahora, en el anterior ataque, hace 20 años, los proyectiles no llegaban más de 18 a 15 kilómetros hacia adentro, lo cual les hacía realmente interceptables. En este caso sí hay un sistema que los israelíes con su alta tecnología han podido derribar más del 80% de los proyectiles. Se llama escudo de hierro, y en tanto sale un proyectil es detectado por vía satélite. Tienen este sistema de monitoreo, envían otro proyectil y lo detonan en el aire antes de que éste caiga y por supuesto cubra con sus blancos. Entonces, de alguna manera, pues este ámbito de la tecnología es lo que hace las diferencias de las guerras. Pero ahora los palestinos ya tienen un nuevo cohete que llega hasta los 40 kilómetros, y eso es lo que les preocupaba. Realmente no se lanzaron muchos porque deben de ser carísimos cada uno de estos. Cada lanzamiento debe de costar, no sé, miles de dólares, y pues el armamento es muy caro, y como siempre las guerras se ganan con armas y las armas se compran con dinero.
pero este hecho de que Siria estuviera armando de alguna manera al ejército hace muy desafortunado que, por ejemplo, el hecho de que Irán, que es un país que tiene divisiones importantes y que de alguna forma históricamente cohetes de más tecnología y mayores recursos, si nosotros buscamos quiénes lo básicamente Irán que ha estado bajo amenazas en cuanto a detener el enriquecimiento de uranio, con el cual este material se puede construir una bomba nuclear, y de alguna manera pues todo esto fue parte del escenario de guerra de estos días allá entre el conflicto árabe e israelí por parte de los palestinos. Pues los israelíes están bastante atentos a las órdenes del ejército, donde ellos están siguiendo puntualmente todo tipo de indicaciones, de tal manera que pues esto les ha servido para poder tener muy pocas bajas. Tienen grandes búnkers que están bajo tierra para protegerse de las bombas, también alarmas que son sonoras. En tanto salen los cohetes, ellos dicen que tarda minuto y medio en llegar el misil, pero ellos están entrenados, las familias, las oficinas, para que en 30 segundos, escuchó usted bien, 30 segundos bajen a los búnkers de protección. Así que bueno, pues es muy importante que esta tregua se cumpla para que obviamente aquellos que son civiles, pues como siempre sean los menos. Y lo que criticaba Israel es que se queja jamás de las bajas de los civiles que no eran militares, pero siempre pues una forma de defensa, tener los famosos escudos humanos en estas zonas de alta densidad de población en donde viven las familias. Las familias también desafortunadamente pues no se mueven de estos sitios, no sabemos si son pagados o cuál es el efecto, el por qué se mantienen ahí. El caso es que cuando caen las bombas con una ingeniería que ellos llaman quirúrgica, sí dan en el blanco, pero obviamente como los radios de destrucción son de hasta 700 o 1000 metros, en donde los 1000 metros de radio totalmente están destruidos, todos los elementos que están ahí colocados, pues mueren automáticamente cientos de personas. Pues ahí está, casi 300. Está azonada y pues ahí están las cifras, 155 palestinos y 5 israelíes, así como unos 1400 heridos. Ahí está la cifra, no son 300, 155 palestinos y 5 israelíes. Vamos a una pequeña pausa, son 10:42 minutos, no se vaya y regreso con más noticias y los eventos que tenemos ya en puerta, tanto de un servidor como de las organizaciones que están pues durante este mes de noviembre y diciembre organizando algunos ámbitos y trabajos sobre el Fuego Nuevo, Consejo de Visiones, conferencias sobre la Virgen de Guadalupe, etcétera. Yo regreso después de esta pequeña pausa. No se vaya. Szabadott szépet, szépet